19:36, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentarnos, Ramiro, con qué encontramos. Bueno, se acercan las elecciones en Estados Unidos y una de las noticias que, bueno, ha pasado desapercibida, que también se dio la semana pasada, lo que tiene que ver el día viernes, finalmente, que luego, bueno, quedó por el tema empañado por lo que fue el atentado contra Donald Trump, tiene que ver con una ley vinculada, muy importante, fundamental, en Estados Unidos, que hace mucho tiempo debería haber existido, y sin embargo aún hoy en día va a continuar sin existir, porque la Cámara de Representantes había aprobado recientemente lo que es una ley llamada Act Save, que SAVE son las siglas de lo que es salvaguardia de la elegibilidad de los votantes estadounidenses. Es una ley que tiene que ver con tratar, ¿no es cierto?, de buscar impedir que inmigrantes en condición de irregular, principalmente, no ciudadanos, ¿no es cierto?, estadounidenses, quienes no son ciudadanos estadounidenses, puedan votar en las elecciones en Estados Unidos, ahora por ejemplo en noviembre. Pero ¿qué pasó? Esa era una buena noticia en la Cámara de Representantes con mayoría republicana, donde el total de los republicanos votó en favor y logró pasar esa ley en ese momento. Solamente 5 demócratas del total de los demócratas votó en contra de esta ley. Fíjense, otra prueba más de cómo buscan, no les interesa, ¿no es cierto?, lo que es el pueblo estadounidense, del cual ellos son representantes. Ellos son electos por el pueblo para proteger, ¿no es cierto?, los intereses del pueblo estadounidense. Creo que son palabras que se repiten, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, pero pareciera ser que pasan completamente desapercibidas y que el Estado, en este caso en Estados Unidos, es totalmente ajeno a eso. Es otro Estado, otro país, que es para ellos, para los intereses de ellos. Los ciudadanos extranjeros ya figuran ilegalmente en lo que son las listas de votantes en 50 estados. Gracias a lo que existen llamadas lagunas, ¿no es cierto?, en la Ley Nacional de Registro de Votantes, que no exigen una prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes. Ese es un punto importante y fíjense, de acuerdo a lo que se ha estado realizando, algunos estudios, informes, la evidencia de que ciudadanos extranjeros votan en las elecciones estadounidenses es clara. Hace ya varias décadas, ¿no?, de investigación sobre lo que son los padrones electorales y la legislación federal han establecido estos hechos de que votan, ¿no es cierto?, en las elecciones estadounidenses, y hay un estudio que muestra que viene sucediendo por lo menos desde el año 2008. Es un problema que se ha ido acrecentando en este siglo, en los últimos años, y ha empeorado. Fíjense lo que podría llegar a ocurrir, y es algo que ya lo había dicho en otro momento, la cantidad de inmigrantes en condición irregular, ilegales, que ingresan a través de la frontera de Estados Unidos. Se conoció también cifras récord de chinos que atraviesan la frontera sur, que uno no sabe si son simplemente ciudadanos chinos o están trabajando para el Partido Comunista, porque luego muchos aparecen comprando, ¿no es cierto?, también viviendo en cercanías de bases militares y en tierras, administrando tierras, ¿no es cierto?, rurales cerca de bases militares. Y un informe reciente de lo que es la Cámara de Representantes, realizado por el presidente Mike Johnson, muestra que el voto de los no ciudadanos es un grave peligro para la integridad electoral, la seguridad nacional y la confianza de los votantes. Imagínense que cierta cantidad de inmigrantes ilegales sean dispuestos, ¿no es cierto?, en estados que generalmente son estados que pueden llegar a caer de un lado de demócrata o de un lado de republicano. Eso se puede dar por una cuestión de mínima, de votos ínfima. Pueden ser 100 votos que se cuenten a favor, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata, y eso lo hace ganar. Y si esos 100 votos son
a través de inmigrantes ilegales, y hay una cuestión, ¿no es cierto?, de una colusión, un complot, ¿no es cierto?, para llevar adelante esta modalidad, ¿no es cierto?, en las elecciones en diferentes estados, puede generar un cambio rotundo en lo que es el número de votos, ¿no?, de los colegios electorales, que puede hacer terminando por dar el triunfo al demócrata, a Biden en este caso. No hay que confiarse, ¿no? Bueno, por ejemplo, Mike Johnson, quien es el representante Chip Roy de Texas, ¿no es cierto?, republicano, que es el autor principal del proyecto de ley, fueron los encargados de impulsar esta ley SAVE en la Cámara de Representantes. Luego esta ley, como les digo, fue a la Cámara, al Senado, y fue ahí que lamentablemente el día viernes, si no me equivoco, fue la votación en nocturna, donde la ley fue rechazada. La rechazaron la mayoría, ¿no es cierto?, absoluta de los demócratas, porque claro, tienen allí lo que es la mayoría en el Senado, contrariamente a lo que es la Cámara de Representantes, que está en manos de los republicanos. Esto iba a cerrar, esta ley iba a cerrar lo que son las lagunas legales de la ley que les había nombrado anteriormente y que se están explotando para actualmente registrar a los ciudadanos extranjeros. Por ejemplo, dar un ejemplo, cuando los no ciudadanos cumplen con el sistema de honor en Estados Unidos, en los formularios de registro federal y responden no a la pregunta sobre la ciudadanía, muchos estados los registran automáticamente. Hay una gran cantidad de extranjeros que están indocumentados y residentes no ciudadanos que se agregan automáticamente a las listas de votantes estatales cuando obtienen las licencias de conducir. Esto lo había dicho también hace algunos meses, o solicitan asistencia pública. Y incluso no se dan ni cuenta de que algunos de ellos son registrados, muchos de ellos no se dan ni cuenta. Pero si esto fuera coordinado, claramente que hay una posibilidad de llevar adelante una maniobra de fraudulenta, ¿no es cierto?, en las elecciones. Y principalmente, recalco, ¿no?, cuando obtienen las licencias de conducir, quedan registrados automáticamente. Esto viene de la década del 90, gobierno de Bill Clinton, ¿no? Esto debería haberse modificado hace bastante tiempo. La verdad que gobiernan para ellos. Esa es la única conclusión que se puede sacar. Gobiernan el Estado profundo para el Estado profundo. Actualmente, bueno, si bien los que tienen que ver con las encuestas y lo que tiene que ver con lo que sobre todo los análisis que se han hecho a partir del día domingo, ¿no?, el día sábado después del intento de asesinato de Trump, los mercados dan un 69% de probabilidad de que Donald Trump se quede con la presidencia, contra el 31% de la posibilidad de Biden. En ese sentido, los números parecen estar claros. El problema va a ser si no se logran, bueno, evidentemente no se va a lograr solucionar esta cuestión en Estados Unidos. Debe haber un cambio muy profundo. Se están burlando evidentemente de la gente, del pueblo estadounidense, porque esta ley lo que hace es apoyar a la ley apoya a los nuevos ciudadanos de Estados Unidos. Buscaba exigir que el Departamento de Seguridad Nacional le notifique a un funcionario electoral principal del Estado cada vez que un individuo se haya naturalizado, para garantizar que pueda ejercer su derecho a voto, ¿no? Sin embargo, todo esto parece que va a quedar en un problema más para lo que van a ser las elecciones en noviembre, que no nos extrañe si llega a salir algo mal, a pesar, como les digo, de las buenas noticias que puede haber y de las buenas probabilidades de Donald Trump. Veremos qué más surge de todo esto, seguramente antes de las elecciones. Le recordamos a la gente que este programa es sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.